Son ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Ahora dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre, él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Ayer tuvieron una reunión, ustedes dieron una rueda de prensa también, dieron a conocer las pautas que van a tomar sobre este tema de las reformas laborales, que piden al Ejecutivo y a la Asamblea que traten de agilizar. Pero mientras ustedes hacen eso, hay otras declaraciones de otro sector de los sindicales. Van a salir a las calles a protestar, a manifestarse en contra de ciertos temas. ¿Qué es lo que está pasando en el país y qué van a hacer ustedes? Mientras unos buscan reformas, otros protestan. Bienvenido. A ver, buenos días, Luis, buenos días a todos los televidentes. Creo que es importante entender qué es lo que está pasando en el país. A partir del año 2014, cuando el empleo pleno bordeaba el 50%, y luego vino la ley de injusticia laboral del año 2015, el empleo pleno comenzó a caer de alrededor del 50% al 46%, al 44%, 42%. A diciembre del 2018 cerramos ya con el 40%. A los últimos datos que nos entrega el INEC a marzo está el 38%. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el sector empleador y en mucho diálogo con varios de los sindicatos nacionales, hemos venido buscando mecanismos, no solamente de defender los derechos laborales de quienes los tienen, sino por el contrario también dar derechos laborales a la gran mayoría de la población que no los tiene, no de ahora, desde hace algunos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Es ciertas reformas que no se basan en un capricho de nadie, ni en una propuesta elaborada desde un sector puntualmente, sino por el contrario, en el seno del Consejo se solicitaron propuestas a los trabajadores, propuestas a los empleadores. Ministerio elaboró una matriz bastante extensa, en la cual han salido únicamente al momento tres acuerdos fundamentales para generar espacios de nuevos empleos, defendiendo los derechos existentes, pero entregando derechos a quienes no los tienen. ¿Cuáles son esos tres? Primer tema, la eliminación del 35% de los contratos eventuales y ocasionales. Nadie explica por qué el 35%. Tal vez el 35% tenía una connotación en otro momento, pero el 35% de incremento en contrato eventual, lo único que consiguió es que sea un contrato que ya prácticamente no se lo utilice y no amplíe espacios. Cuando en épocas navideñas, por ejemplo, se requiere una contratación eventual para envolver más paquetes, cuando en un periodo de un feriado se requiere contrataciones eventuales, al trabajador estable se lo discrimina con un contrato de un trabajador eventual que entra con un 35% adicional. El segundo. Ese es discriminatorio. Segundo tema, emprendedores. Un emprendedor es alguien que arranca un nuevo negocio o que está iniciando una nueva línea de negocio con una nueva inversión. ¿Por qué no acompañar a este emprendedor y apoyarle en el tema de que si ya está poniendo su capital en riesgo, está poniendo todo su esfuerzo y su patrimonio, está endeudándose y con una deuda cara porque el Ecuador tiene costos altísimos de endeudamiento? Cuando tiene un tema, contrata gente, que esta gente que está contratada se le defiendan todos los derechos laborales, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva a partir del primer año. En el caso de que termine la relación contractual, se le reconoce el 25% de desahucio, pero que no se considere despido intempestivo cuando el emprendimiento quebró, cuando le fue mal. Entonces, solamente es el rubro de despido intempestivo. ¿Para qué? Para ser solidario con esa gran cantidad de ecuatorianos que busca emprender, que busca crecer y que busca dinamizar la economía. Hay también otro de los puntos importantes, de 160,000 jóvenes al año salen del país sin oportunidades de trabajo. Pero cuando van a buscar un trabajo les piden experiencia, no la tienen, gracias. Estamos trabajando el tema del empleo joven, buscar mecanismos de dinamización y reconocer el empleo joven. Y lo voy a decir ahorita por primera vez, también tenemos que reconocer el otro lado. Quienes tenemos más de 45 años, pues no solamente tenemos gran experiencia, sino todavía una gran capacidad de trabajo.
Entonces, sí hay nuevos mecanismos. Creo que hay un tema que hay que tratarlo también. América Latina maneja conceptos de jornadas laborales por semana de 48, 44 horas. El Ecuador es de las jornadas de menor número de horas a la semana, 40 horas. La OIT nos dice que podemos trabajar hasta 48 horas a la semana y que tenemos que tener al menos 24 horas de descanso obligatorio. Organización Internacional del Trabajo, para quienes no la conocen. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es el máximo órgano rector de política laboral en el Ecuador. ¿Quién forma el Consejo Nacional? Forman representantes de las principales centrales de trabajadores del Ecuador, donde está representado el FUT a través del compañero Edgar Zarango, donde está la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, donde está la CUT, donde están algunas centrales. Estamos los empleadores y obviamente el gobierno la preside. En este seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se analizó que no se puede ir en regresión de derechos, pero que sí, en función de las leyes vigentes, y hablo del artículo 47.2, me parece, 47.1, de la jornada extendida, donde ya se plantea extender la jornada, el número de horas al día, poder dinamizar más la economía, entendiendo no lo que se quiere construir desde un escritorio, sino por el contrario, regularizar, construir en base a la realidad, poder distribuir las 40 horas hasta en 6 días de la semana o hasta en 12 horas por día, obviamente sin excederse de las 40 horas. Muy bien, parece que en teoría es válido, en la práctica hay que ejecutarlo. Pero claro, desde el otro lado del sector sindical, de los trabajadores, de las marchas, de todo lo que va a haber, o quienes están contrarios a eso, y dicen, mientras nos hablan eso, a nosotros trabajadores, claro, están haciendo otros acuerdos también respaldando el tema del Fondo Monetario Internacional, que son medidas que vienen desde arriba hacia ustedes. Para mí la pregunta es, sí, el fondo ha hecho un sinnúmero de recomendaciones, pero vámonos más atrás. El fondo lo venimos hablando desde octubre, noviembre del año pasado. Y desde muchos años atrás. Y desde hace... no, pero siempre se hablaba y se ha satanizado. Pero ¿por qué no pensamos en el 62% de los ecuatorianos, o en este momento al menos el 62% de los ecuatorianos, que está sin empleo pleno, sin derechos laborales, son más de 5 millones? ¿Por qué no nos vamos más atrás y vamos analizando que la necesidad imperiosa y el requerimiento urgente de actualizar y modernizar un código laboral que data de hace 81 años, pero que lamentablemente hay ciertos actores que siguen pensando como que estuviéramos en el año 38 del siglo pasado? Ya actualicemos, las nuevas dinámicas laborales lo obligan. La dinámica real del aparato económico actual lo obliga. Los emprendedores tienen nuevas formas de ver el trabajo. Acomodemos el código a lo que está pasando en la vida real. Y el tema del Fondo Monetario, para terminar con eso. El tema del Fondo Monetario parece que es el cuento del gallo pelón. ¿Por qué no vamos viendo que antes de hablar del fondo ya se estaba hablando de la necesidad de una reforma? De hecho, en el año 2016 ya se dan 3 reformas laborales importantes buscando dinamizar el empleo. Pero claro, a la usanza tradicional del gobierno pasado, y que todavía estamos destrabando, para poder dinamizar algo había que crear trámites para realizar trámites, para crear autorizaciones. Lo que se está planteando ahora es generar mecanismos directos para poder sacar adelante la economía del país. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre junto a nosotros, hablando del tema de las reformas laborales. Ayer en rueda de prensa dieron a conocer y mencionaron que exigen al gobierno y a las autoridades de la Asamblea Nacional apurar este tema que es de urgencia. 5 millones de ecuatorianos están en el desempleo. 160.000 jóvenes en cada año salen también al tema del desempleo y ocupan prácticamente este tema del desempleo en el Ecuador. Gracias por acompañarnos. Nos vamos